Xbox Series S, una consola que comenzó siendo ignorada por todos y que poco a poco ha ido acaparando la atención del público debido a todas las bondades que es capaz de ofrecerte. Hola, yo soy Lethal y han pasado aproximadamente 2 meses y medio desde que adquirí mi Xbox Series S y considero que ya he tenido suficiente tiempo con esta consola como para conocer lo que realmente te puede dar, los problemas y los beneficios que tiene. Así que quédate, ve por tus palomitas y veamos las 5 cosas que debes de saber sobre Xbox Series S. Vamos a iniciar con lo más atractivo de esta consola, y es que de todas las consolas que están en esta generación, la Xbox Series S es la más asequible, por lo que es normal que las personas se pregunten, pero entonces, si yo compro una Xbox Series S en lugar de una Xbox Series X, ¿me estaré perdiendo de algo? Y afortunadamente les puedo contestar a esa pregunta. No te estás perdiendo ninguna característica nueva que no te pueda ofrecer la Xbox Series X. La única y mayor diferencia entre Xbox Series X y Xbox Series S es la resolución final a la que se va a ejecutar el juego y también las opciones de rendimiento que tengan entre estas mismas. Por lo cual, despreocúpate, la Xbox Series S es una consola de nueva generación aunque no lo parezca, chiquita y silenciosa. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que actualmente puedes encontrar muchas ofertas de esta consola, porque desgraciadamente la gente la está ignorando pensando que no es una consola de nueva generación, cuando es todo lo contrario, es una consola de nueva generación que te ofrece todas las bondades de esta misma. Así que si tú estás buscando una buena consola de nueva generación y te asustan los precios de sus hermanos mayores, pues entonces esta opción puede ser una de las mejores. Esta consola es retrocompatible aunque solo sea por el formato digital. Sí, esta consola es perfecta para la retrocompatibilidad siempre y cuando los juegos estén en formato digital. Lo que va a pasar en los juegos retrocompatibles es que se van a mejorar sus tiempos de carga, normalmente va a haber una ligera mejora de resolución y también en su mayoría ya no van a tener problemas de desempeño, por lo cual si en su consola original estaban pensados para 30 frames o 60 cuadros y realmente no eran muy constantes, en la Xbox Series S ese problema se soluciona. Aparte de que es muy importante mencionar el hecho de que la Xbox Series S tiene un modo de desarrollador que si se llega a desbloquear puedes meterle aplicaciones desarrolladas por la comunidad. Entre esas aplicaciones existen emuladores que pueden extender muchísimo la vida de tu Xbox Series S. Ahora vamos con una cosa no tan buena que me he topado en este tiempo que he estado ocupándola. Y no, el problema no es por la consola, es por los desarrolladores, que algunos adaptan y hacen malas versiones para la Xbox Series S, solo haciendo desbloqueos de framerate y no aprovechando las capacidades que esta consola en realidad puede dar. Ejemplos como Tomb Raider en su versión para Xbox Series S que se ejecuta a 900p y 60 cuadros por segundo, cuando esta consola es perfectamente capaz de poderla correr en 1080p o incluso en 1440p. Así que si bien este es un problema que nos vamos a ir encontrando constantemente a lo largo de esta generación debido a la apatía principalmente de los desarrolladores, que eso no te desanime si tú estás buscando comprar esta consola. Créeme, es una consola muy buena que es capaz de entregarte muchas bondades y sobre todo por el precio que tiene, yo considero que es uno de los mejores equipos en calidad-precio que puedes obtener en este momento. Así que si realmente te interesa una Xbox Series S, despreocúpate y ve por ella. Ahora, otra cosa muy importante que tienes que saber acerca de la Xbox Series S es que es una consola completamente digital, por lo cual el acompañamiento ideal para esta misma es Game Pass. Con Game Pass podrás acceder a una gran cantidad de títulos de distintas generaciones pagando una vez al mes, pero lo más importante es que si tú vienes de Xbox o si simplemente quieres adquirir otros juegos de manera digital, lo puedes hacer sin mayor problema. También algo en lo que quiero hacer hincapié es en el apartado de los precios, debido a que estos precios se regionalizan de acuerdo al lugar. Y el ejemplo más sencillo que les puedo dar es Sonic Colors Ultimate, ya que en PlayStation 4 y PlayStation 5 este juego cuesta $40, mientras que en la tienda de Microsoft cuesta 469 pesos, lo que vendría siendo aproximadamente unos $27. Esto es algo muy bueno, ya que el regionalizar los precios hace que sean más accesibles para el público al que están destinados, por lo cual manita arriba para Microsoft. Falta de espacio por un SSD limitado.
Aunque muchos quizás les dé miedo el hecho de que esta consola tenga poco espacio, realmente déjenme decirles algo. Este problema en la actualidad es muy fácil de solucionar, y la ventaja es que a diferencia de lo que muchos piensan, en realidad no es tan costoso. La solución más sencilla que he encontrado respecto a este problema es simplemente ponerle un disco duro externo desde 500 GB hasta 1 TB. Y debido a que en la actualidad todavía no hay muchos juegos destinados a esta consola, es una gran opción por el momento. Ahora, eso no quita el problema principal de que el SSD en sí es pequeño, pero esto nos puede dar tiempo hasta que se descubran nuevas maneras de expandir este almacenamiento interno o hasta que las tarjetas de expansión de Microsoft bajen de precio. Pero créanme, en mi experiencia con este almacenamiento ya no me he visto en la necesidad de querer expandir el almacenamiento, debido a que realmente no ocupo la totalidad de ambos. Además de recordarles que las versiones de Xbox Series S son menos pesadas, por lo cual si el almacenamiento es un problema para ustedes, que no les impida comprar esta consola. Y por último, una cosa extra, y más bien es un consejo extra, es que compren pilas recargables para el control de su Xbox. Esto les va a facilitar mucho la vida y créanme que es una buena inversión, ya sea que compres la batería oficial de Xbox o que decidas irte por pilas recargables. Aquí sí, lo único que puedo decirles es que no se vayan por lo más barato, porque lo barato sale caro. Pero bueno, estas son 5 cosas más un consejo que debes de saber acerca de Xbox Series S, si es una consola que te llama la atención o si es una consola que tienes y que quieres sacarle más provecho a la misma. En estos casi 3 meses que ya tengo esta consola en mis manos y que la he estado ocupando de una manera muy constante, lo único que puedo decirles es que es una gran consola, que no me ha decepcionado en ningún momento y que realmente no me arrepiento de comprarla. Mucha gente subestima a esta consola simplemente por el hecho de ser la más barata, pero créanme que eso no es un problema en comparación de todos los beneficios que te puede dar. Así que lo único que puedo decir es que si estás pensando en ir por esta consola, ve sin miedo, no te vas a arrepentir. Pero bueno, yo espero que les haya encantado este video. Si así ya saben, pueden dejarme un like, suscribirse, activar la campanita si aún no lo han hecho y seguirme en todas las redes sociales que les aparecen aquí en pantalla. También recuerden que pueden dejarme sus pensamientos y opiniones aquí abajo en los comentarios. Y recuerden, yo soy Lethal y nos vemos en un próximo video. Además de recordarles de que en esta comunidad tenemos galletitas. Un abrazo y cuídense mucho. Y no lo olviden, nunca dejen de jugar. Nos vemos, chicos.